Espero que ya estén todos de vuelta, distinguidos delegados, bienvenidos. En este momento me gustaría invitar al señor Rodrigo Abdala Artigas, jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar de México, para que haga comentarios sobre su documento. Señor Artigas. Gracias. Estimada Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Distinguido Dean Jonas, ministro de Transformación Social, Desarrollo de Recursos Humanos y Economía Azul de Antigua y Barbuda. Doctor Luis Felipe López Calva, director regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Distinguidas ministras y ministros de América Latina y el Caribe, representantes de las agencias y organismos de cooperación, amigas y amigos, me presento una vez más. Mi nombre es Rodrigo Abdala Artigas, titular de la Unidad de Planeación de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México. Es un honor para mí, como representante de la presidencia saliente, compartir con ustedes este espacio para comentar y reflexionar sobre el documento Desastres y desigualdad en una crisis prolongada hacia sistemas de protección social universales, integrales, resilientes y sostenibles en América Latina y el Caribe, que presentó esta mañana, hace un rato, nuestra secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena. Los desastres naturales y humanos han aumentado de manera alarmante y sobre todo de manera constante. Según las cifras de la propia CEPAL, en los años 60, en esta región que ahora tenemos la oportunidad de representar, teníamos un promedio anual de 14 desastres. Ahora, entre 2009 y 2018, aumentó a 63 desastres en promedio por año. Ante este contexto y en el marco de esta cuarta reunión y en medio de la actual pandemia de coronavirus, es muy oportuno que se presente este documento para que de una vez por todas nos demos cuenta de que estos desastres se están convirtiendo en un elemento estructural con el que debemos de vivir. Y por supuesto que estos desastres provocan impactos negativos en las economías, no únicamente locales, sino en la economía global. Y más aún, son una amenaza para el acceso al desarrollo, para la erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades en nuestra región. Esto lo podemos advertir de manera muy clara en el capítulo primero, que se denomina la pandemia del COVID y sus secuelas, un desastre sanitario a la luz de la matriz de la desigualdad social y la agenda regional de desarrollo social inclusivo, donde se presentan los impactos adversos, los impactos negativos y las consecuencias económicas, las consecuencias sociales sobre el acceso a la salud, las consecuencias sobre el bienestar, sobre el nivel de la pobreza, sobre las desigualdades en general. De igual manera, se señalan las limitantes para avanzar a la superación y, por supuesto, la repercusión en el cumplimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Ahora bien, en nuestro capítulo 2 del documento, que se denomina las respuestas de los gobiernos ante la pandemia, se muestra que cada una de estas respuestas están encaminadas a garantizar el ingreso, a garantizar la seguridad alimentaria, a garantizar el acceso a los servicios básicos en los hogares, sobre todo en los hogares en una situación de pobreza, así como garantizar la reducción de sus gastos. Lo más importante es que las transferencias monetarias hoy por hoy representan casi la mitad, es decir, el 46% del total de las medidas adoptadas.
Resaltamos esto último respecto a las transferencias monetarias porque representa de manera importante una activación en la economía, representa un dinamismo en el consumo, representa un aumento en la inversión de los hogares, sobre todo en aspectos como nutrición, como educación y salud. Y de igual manera, y muy importante, combaten medidas drásticas como retirar a los niños de la escuela y sobre todo combate una medida muy drástica como puede ser la necesidad de reducir el consumo y la adquisición de alimentos en los hogares. En el capítulo 3, denominado Desastres y fomento de la resiliencia en el Caribe, afrontar una crisis multidimensional, pues demuestra lo que todos sabemos, que el Caribe es una región muy proclive a los desastres. Constantemente experimenta tormentas tropicales, huracanes, inundaciones, sequías. También terremotos, erupciones volcánicas y sobre todo tsunamis. Esta situación también la experimenta y la padece mi país, México. Sobre todo en los últimos años se ha visto con mayor frecuencia. Lo peor de esto, y que únicamente no es privativo de nuestro país, sino de toda nuestra región y sobre todo de todo el mundo, es que esto es una amenaza principalmente a la población que se encuentra en vulnerabilidad, a la población que vive en condiciones precarias y sobre todo en asentamientos irregulares. En el capítulo 4, la crisis sanitaria y desastres, sistemas de protección social ante una amenaza constante y creciente para el bienestar, se hace referencia muy puntualmente a que las políticas públicas de gestión de riesgo deben ir de la mano con políticas de protección social integrales, universales y sostenibles, que hagan posible el acceso garantizado a salud, que hagan posible el acceso garantizado a educación, a vivienda, a un trabajo decente y servicios básicos para lograr la anhelada recuperación. Como se menciona en el en el capítulo 5, la protección social y los desastres, repensar un futuro con inclusión, igualdad y sostenibilidad, reconocemos ampliamente los beneficios de la cooperación internacional entre las naciones para construir y fortalecer capacidades de prevención, capacidades de preparación y capacidades sobre todo de resiliencia ante los desastres de cambio climático y amenazas tanto naturales como humanas. Por todo lo anterior, resulta fundamental fortalecer los mecanismos de cooperación sur-sur y triangular en materia de desarrollo, inclusión y protección social en consonancia con los ejes y líneas de acción de la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo, a fin de que todos juntos, sociedad y distintos órdenes de gobierno, podamos trabajar para la construcción de países más seguros, más sostenibles y, como se ha dicho, resilientes, sin dejar a nadie atrás, porque para el bien de todos, primero los pobres. Muchas gracias. Thank you very much, Mr. Abdallah Gatigues, for that wonderful presentation. Appreciate it very much. I just wanted to remind our delegates that que si quieren pedir la palabra, comentar sobre el documento, también sobre la presentación previa, por favor, háganlo notar
levantando la mano virtualmente. Y yo creo que pueden ver en la parte de abajo de la pantalla un botón donde pueden hacer un clic en el icono o un comentario a través del chat. Muchas gracias, señor D'Artigues, nuevamente. Y ahora voy a comenzar con mi presentación. Es un placer para mí entregar estas notas respecto al documento de posición, incluyendo el desarrollo social para América Latina y el Caribe. Este documento es bastante amplio y entrega una visión general de temas intersectoriales que van desde el cuidado de la salud, los aspectos económicos, desastres naturales y también protección social. Esto es clave para poder entender la naturaleza de todos estos temas relacionados con los mecanismos de protección, especialmente protección social. Y se utilizan distintos aspectos para poder satisfacer las necesidades de los sectores más vulnerables. Uno de los temas clave que presenta el documento es la pandemia de COVID-19, sus implicancias en diferentes sectores. Y esto es bastante claro. Nosotros tenemos conciencia que la pandemia global ha sido multidimensional en términos de implicancias medioambientales, que todavía las tiene, y vamos a seguir con el sistema de salud, las economías a nivel de pobreza también, los sectores educacionales, etc. La importancia de evaluar la magnitud del impacto de la pandemia en el sistema de protección social en Latinoamérica y del Caribe es extremadamente importante. Al examinar el tema de la pandemia, nos queda claro de que ha habido mucha vulnerabilidad, desigualdades que ya existían, pero que han salido a la superficie. Muchos países de América Latina y del Caribe son pequeños estados insulares, por lo tanto, enfrentan ya muchos desafíos económicos que también lleva a muchas brechas en los sistemas de salud, infraestructura, alivio de la pobreza y medio ambiente. Nosotros tenemos que seguir trabajando diligentemente para poder priorizar y reforzar los sistemas de protección social. Son desafíos existentes y persistentes que ahora se complejizan más. El COVID-19 ciertamente ha complejizado todo esto, más aún. La desigualdad, las brechas en la protección social son temas evidentes en toda la región en relación al acceso a la salud, que ataca a todos los niveles socioeconómicos y que pone una carga aún más en el sistema de salud, especialmente salud pública. Y esto ha sido complementado por lo que son los temas de aislamiento, los temas de cuarentena y todo lo que ha afectado a los sectores informales. A nivel macro, nosotros hemos visto algunos países y regiones que están experimentando también muchos problemas en la adquisición de suministros médicos y vacunas. Y esto es un desafío específico que los países en vías de desarrollo están afectados aún más, resaltando las desigualdades, los niveles de disparidad en todo este panorama global. También es crítico para nosotros revisar todas las crisis y los desastres que impactan a toda la región y los desafíos para poder encontrar una logística adecuada, especialmente ya que muchos de nosotros en América Latina y en el Caribe, nosotros dependemos de la importación de alimentos, por ejemplo. Y nosotros tenemos que asegurarnos que la población más vulnerable en nuestros países no se vean más afectados y profundizar su pobreza, inseguridad alimentaria y crisis alimentaria debido al aumento de las barreras y los temas relacionados con el comercio nacional, internacional y regional, la protección social, así como el manejo de desastres. Viendo el impacto de los desastres naturales y de la protección social, hay que considerar los niveles de vulnerabilidad que están, digamos, afectados por la pobreza, el género
y la discapacidad en algunos sectores también. Y estas son todas características de las desigualdades existentes y que están realmente vinculadas con todos los temas que también nos llevan a factores de la resiliencia de estos factores y, por supuesto, la dependencia en las ayudas. Y, por lo tanto, se puede notar que cada vez los gobiernos están buscando directrices para poder encontrar mecanismos de coordinación para poder responder y contener la pandemia. Y esta es un área muy importante de observar, ya que hay lecciones que aprender, oportunidades que nos tienen que preparar mejor para futuras pandemias. Específicamente, los países en América Latina y el Caribe utilizan todo lo que son las mediciones de los paquetes completos de alimentación, así como la distribución de lo que son los ítems de tecnológicos para los alumnos, y se necesitan entonces encontrar estrategias comunes en toda la región. A medida que nosotros también trabajamos en estos aspectos que son tan críticos, muchos individuos han perdido sus fuentes laborales y esto requiere también tener suministros básicos de lo que es techo y alimentos, y para poder estar más preparados y por lo menos mitigar las diferencias a la luz de tantas personas vulnerables. Algunos gobiernos han tratado de trabajar con instituciones financieras, así como están obviamente navegando en estos difíciles tiempos económicos y han tenido la imposibilidad de cumplir con sus compromisos financieros con estas instituciones. Y no podemos dejar de lado a esta área, tenemos que tocar este tema porque es un apoyo, por ejemplo, al problema del desempleo. El desempleo es uno de los impactos más cruciales de la pandemia. Hay países que ya tienen mediciones de la pandemia, del desempleo en la pandemia, y así muchos estados hacen lo mismo, pero en algunos países, particularmente los que están, por ejemplo, dependiendo del sector hotelero, del turismo, el sector privado, público y entidades, todos han tenido impacto por esta pandemia. Y un tema del empleo en muchos países, incluso desde antes de la aparición de la pandemia, ha requerido una recuperación económica. Por lo tanto, es imperativo que nosotros seamos proactivos para poder asegurarnos de que nosotros seamos capaces de poder posibilitar a nuestros ciudadanos facilitarlo lo máximo posible lo que son las labores de emprendimiento y entregar oportunidades, así como seguir entonces con ayuda económica cuando sea posible. Los desafíos, la efectividad de las lecciones aprendidas en las respuestas frente a la emergencia no van a terminar. Nosotros tenemos que utilizar estrategias que puedan ayudarnos a manejarnos en el futuro. Nosotros hemos visto que incluso los países que tienen una protección social sólida no han estado exentos de experimentar estos desafíos en relación a la capacidad de respuesta frente a las necesidades de los ciudadanos en una forma oportuna y efectiva. Esto es un desafío específico y común, y aún más acentuado con las vulnerabilidades, pandemias, desastres, que se complejiza todo al cruzarse todos estos factores. La necesidad es clave. Y en este momento, la parte tecnológica y los avances tecnológicos nos tienen que ayudar a reducir todas estas problemáticas y contactarnos entonces con los mejoramientos y las eficiencias, adecuando nuestros procesos y políticas para poder responder frente a la pandemia. En aspecto multidimensional, estas consideraciones se pueden enmarcar en lo que es el impacto global exacerbado por el clima dinámico, donde ha tenido influencia también del medio ambiente y contextualizando todas las capacidades nacionales. El impacto inmediato creado por el avance de las cadenas de suministro y para todo lo que es gestión del manejo de desastre y la capacidad limitada de los equipos de protección personal, por ejemplo, los suministros de protección de salud, hoy día requiere una organización mucho más crítica
tanto en el sector público como privado. Y estos son factores que han escalado en muchos lugares y donde nos ha quedado demostrado la limitante que tenemos en estos suministros y en las capacidades de producción local de los mismos. La disponibilidad de estos suministros en los estados insulares pequeños, que han visto un consenso de urgencia para poder desarrollar las capacidades nacionales y específicamente lo que son los sectores de alimentos, la producción local, la revitalización de la economía y la producción de elementos de subsistencia. En muchos estados se ha convertido en una prioridad, sobre todo lo que es la producción agrícola, y en muchas regiones del Caribe se ha ignorado esto durante muchas décadas y esto ha sido un contribuyente muy importante hoy día a nivel de producción nacional. En el PIB, por ejemplo. Los factores modificantes exógenos a nivel global y regional son riesgos climáticos cambiantes permanentemente que se exacerban por todos los cambios climáticos provocados por el hombre. Episodios siguen ocurriendo. Necesitamos abordar la mayor capacidad de salud, también la operacionalización del sector público-privado, donde estamos viendo que cada vez es un desafío que está más presente en los países. La importancia de las capacidades, por ejemplo, de la producción de agua, con técnicas costosas de desalinización del agua, por ejemplo, creación de plantas, para poder practicar, digamos, las cosechas de agua, sin minimizar las pérdidas, para poder acentuar la conservación de los productos. Todo esto es de extrema importancia. Y la pandemia. Nosotros hemos experimentado junto con la pandemia en el Caribe muchas inundaciones, ciclones asociados con distintas actividades y en Antigua y en Barbuda, en noviembre 2020, Guyana, en Surinam en el año 21, en enero, y mucho daño a la infraestructura crítica, incluyendo la destrucción de fuentes de agua local, especialmente a los que están, digamos, en el espectro socioeconómico más bajo. Hemos tenido que llegar a esos sectores con los suministros de agua a través de mangueras. Nosotros tenemos estos riesgos como elementos frecuentes del perfil de esta región. Y este año reciente ha habido explosiones volcánicas también asociadas con terremotos que aún han puesto la necesidad de un mecanismo de gestión de desastre aún más robusto. Nosotros hemos tenido estos problemas asociados con la necesidad de, por ejemplo, en el caso de la explosión de volcanes, una evacuación rápida de los ciudadanos, sacándolos de las zonas de los epicentros. Ha habido también daño a servicios públicos, infraestructura, distribución de agua, que nos ha llevado al cierre incluso de muchas regiones ahí del parte sur del Caribe, donde se ha impedido el movimiento del personal con impactos múltiples a nivel regional. Una magnitud 7.1 del último terremoto ha impactado también en el año 21, donde ha afectado en un 14% de la población. Miles fueron afectados severamente en estos estados y están con muchas dificultades de poder recuperarse porque han perdido tantos activos sociales. Ha habido un impacto drástico en la región y también se ha impedido la recuperación por la pandemia existente en este momento. Por lo tanto, ha habido un cambio de paradigma de lo que es los aspectos de aislamiento, que es para poder llevar a cabo el manejo de personal, el manejo interestado, que es un pilar fundamental en la región para poder gestionar y manejar los desastres. Los ambientes en el manejo de desastre también han estado experimentando
una creación de una plataforma virtual que requiere muchas actualizaciones, muchos cambios conductuales y muchas funciones para que todos estemos embarcados en los distintos estados, en esta recuperación. Y en términos de recursos físicos, especialmente la capacidad de las instalaciones, también ha presentado impacto muy importante, donde las economías están luchando en esta situación con tantas limitantes económicas para poder reducir el comercio y la mayor parte de esos estados insulares pequeños se han visto afectados, donde han habido centros primarios, secundarios, terciarios y la necesidad de actividades regulares y de servicios críticos para que siga funcionando durante la pandemia ha sido un gran desafío. Y ha habido también un afecto en las capacidades que presentan un dilema constante para poder seguir estableciendo el funcionamiento de las infraestructuras en los pequeños estados insulares. Todo esto son un impacto muy importante en todos estos sistemas de los estados insulares pequeños, ya que no se tiene en muchos casos lo necesario para poder instalar y poder, digamos, reducir la densidad poblacional y poder entregar entonces lugares de protección a todos los habitantes. La frecuencia, la intensidad de los desastres han impactado muchísimo a la América Latina y el Caribe, y hemos tenido los consensos de los gobiernos de que la sociedad civil, especialmente en estas situaciones de desastre y en toda la devastación de los escenarios cívicos sociales, requieren de un apoyo crucial. Y esto es muy evidente de todo lo que son, digamos, los desastres recientes, los impactos económicos. Además, tiene que haber una cohesión social y un enfoque mucho más integrado para promover esta gestión de desastres y políticas de protección social. Como región y subregión del Caribe, todos estamos de acuerdo que nadie puede quedar fuera de un desarrollo, una planificación que involucre gestión de desastres y protección social. Esto no puede ser fragmentado ni aislado, tiene que ser coherente y con cohesión. Además, hay que decir que la evolución de la gestión de riesgo de desastres no solo ha sido una inversión, sino en última instancia va a requerir de un financiamiento estable para ser resiliente socialmente y además ver las alternativas y necesidades, porque frente a un aumento de la demanda de protección social, los hogares puedan tener certeza y resiliencia para adaptarse ante la emergencia de desastres futuros. Como ministro, junto con el gobierno de Antigua y Barbuda, quiero decir que Antigua y Barbuda apoya plenamente que si hemos de fortalecer nuestra mitigación, preparación, respuesta y capacidades de adaptación, tenemos que ser resilientes económica, social e institucionalmente. Tenemos que conocer nuestras limitaciones como región e invertir en nuestra capacidad humana con asistencia técnica, financiera y cooperación. Y además estar disponibles para aprender de todas las lecciones positivas y negativas. Y la experiencia dice que el calentamiento global, cambio climático, han devastado economías, ambientes y comunidades. Esto ha hecho que las poblaciones vulnerables se hundan más en la pobreza, ha llevado a la privación de necesidades humanas como agua potable, saneamiento, salud, educación, albergue, y vivienda y alimentos. Por lo tanto, los individuos socialmente vulnerables no tienen recursos disponibles para adaptarse a estas medidas de recuperación. Además,
que hay salvaguardas limitadas para fortalecer las medidas de resiliencia y adaptación, sin un soporte establecido y coordinado. Debo decir con confianza que podemos acordar y apoyar todas las propuestas estipuladas para el desarrollo de sistemas de protección social contenidos en la Agenda Regional para un Desarrollo Social Inclusivo que refleje una visión que coloque a los grupos vulnerables, comunidades y pequeños estados insulares en primera línea. A medida que construimos y fortalecemos capacidades para enfrentar y adaptarnos a estos desastres. Esto es en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la Agenda 2030. Una protección social incorpora muchísimos de los objetivos, pero más que nada el 1, 2, 3, 4, 5, 10 y 16, mientras que la gestión de riesgo de desastres es transversal y vinculada a la protección social y aún más como los objetivos 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 13, 14 y 15. Es importante que mencione el área de salud mental, como que tenemos que abordarlo y tenemos que hacer esfuerzos y transversalizar consideraciones relevantes en los sistemas de protección social. En América Latina y el Caribe hay como un estigma de tener acceso a servicios de salud mental, y en nuestros países hay recursos, muy pocos recursos para que los individuos puedan tener acceso a esta salud mental. Tenemos que los sistemas de protección social tienen que satisfacer las necesidades de las personas para cada vez más adaptarse y hacer frente a al estrés mental que surgen de la pandemia de COVID y de los desastres del clima. También nuestra clasificación de ser países de renta media nos hace elegibles para muchas oportunidades de financiamiento. Entonces, tenemos que perseverar en nuestros esfuerzos para crear conciencia sobre esto. Y necesitamos promover y tener un análisis mucho más profundo de por qué estas situaciones persisten a pesar de haber una renovación de las herramientas del sistema. Esto es importante porque será casi imposible que la región logre un desarrollo sostenible cuando la vulnerabilidad es tan elevada para recuperarse de desastres naturales y de shocks externos que eliminan cualquier progreso que se haya logrado. En cuanto a arreglos institucionales y acuerdos, hay necesidad de fortalecer la coordinación a nivel nacional, regional y subregional. Individualmente, sí, los recursos son mínimos, pero como colectivo somos un bloque potente, poderoso, con experiencias compartidas que podemos usar para promover nuestro sistema de protección social y avances y desarrollo. Es crítico que se desarrolle estos sistemas de protección social para mejorar las vidas de las poblaciones más marginales y más vulnerables, para que las sociedades sean más inclusivas, para lograr un crecimiento y desarrollo. Sin la participación y compromiso de todos es imposible, por lo tanto es crítico todos juntar los esfuerzos para reducir las desigualdades. Como ha dicho CEPAL, llegó el momento para poner fin a la cultura del privilegio, a fin de embarcarse en un nuevo proyecto colectivo y avanzar hacia una cultura de igualdad, de un pacto social y una sociedad más inclusiva, cohesiva, que permite que el progreso y políticas sociales permita el disfrute, el goce y reconocimiento de todas las personas, de los derechos de todas las personas. Por lo tanto, los gobiernos
agencias donantes, organizaciones de sociedades civiles y redes, todas estamos juntas para un propósito. Y ese propósito es mucho mayor que cada uno. Estamos aquí para dar oportunidades a los más vulnerables para un futuro sostenible. Tiene que haber un enfoque integrado, multidimensional, en todas las políticas, instrumentos y para abordar la protección y gestión de desastres. Como región, somos resilientes, somos dinámicos como pueblo. Debemos superar los desafíos que seguimos enfrentando a la luz de los desastres existentes, futuros y crisis de salud. Muchas gracias.